Bueno, Carabineros cifró la marcha este día miércoles en 48.000 personas. Los organizadores cuadraron en 80.000 los asistentes a esta multitudinaria marcha por los cambios en la educación pública que se dio en Santiago y también en diferentes regiones de nuestro país. En la primera marcha del año, entonces, los nuevos dirigentes estudiantiles lograron reactivar este movimiento y concentrar a una gran cantidad de personas que marcharon por el centro de la ciudad de Santiago. El recorrido los llevó desde Plaza Italia a un escenario dispuesto por los estudiantes en la estación Mapocho, donde se llevó a cabo entonces un acto cultural. Los estudiantes cifraron, ya lo decíamos, en 80.000 personas esta nueva congregación para buscar reactivar el petitorio de educación gratuita y pública. Al finalizar hubo algunos hechos de violencia aislados que terminaron con un saldo de 69 personas detenidas y 9 carabineros heridos. En regiones también hubo algunas marchas que convocaron también en las principales capitales regionales de Chile. Y queremos hablar de este tema con el historiador Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia del año 2006. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos a esta hora, en directo en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre el pasado, el presente y el futuro de los movimientos sociales en nuestro país. Y que primero, no es poco. Tenemos bastante tiempo, están llegando también consultas a través de Twitter, pero es preguntar sobre si esto es un despertar ciudadano del chileno por la lucha de sus derechos o son situaciones puntuales. Me refiero a la marcha de los estudiantes, a las movilizaciones de Aysén, a lo que pasó hace un tiempo atrás en Calama, también en el norte de nuestro país y en otras regiones que están cada día más manifestándose, a diferencia de lo que pasaba antes. Sí, no hay duda que hay un despertar de la ciudadanía en términos que tiende a hacer por sí misma las cosas que antes esperaba que los políticos resolvieran por ella, ¿no? Porque antes, en la otra democracia, en la época de los gobiernos, qué sé yo, de Eduardo Frei Montalva o de Salvador Allende, en rigor teníamos movimiento de masas, ¿no? El movimiento de masa implica que la gente está en la calle celebrando, saltando, pidiendo, derecho a petición o protestando, pero no deliberando y no decidiendo. Hoy día, en cambio, tenemos movimientos sociales, no de masas, en donde las bases sociales reflexionan acerca de los problemas que le afectan y en función de eso actúan, así no están dirigidos desde arriba, no espera tampoco que les resuelvan las cosas, tienden a resolverlo ellos mismos, y por eso es que estamos viviendo un periodo nuevo en la historia de Chile, en que tenemos movimientos sociales típicamente ciudadanos basados en una percepción creciente de la soberanía, y eso es positivo porque significa, yo diría, una especie de regeneración o refundación del concepto de la política. ¿Cuándo cifra usted esta reformulación de movimientos ciudadanos? Por lo que he leído, usted pone el año 1969 como un año clave para, de hecho antes de que asumiera Salvador Allende. Sí, sin duda, desde que en Chile aparece, por ejemplo, el movimiento de las tomas, ¿no? Tomas de sitio, tomas de terreno, que iniciaron primero los callamperos, que se llamaron, después los pobladores, los campamentos. Aparece esta tendencia que la ciudadanía resuelva por sí misma, en ese caso, el problema de la vivienda, o por lo menos del sitio, y de una manera tal que implicaba moverse en el filo de la ley, un poquito al margen de la ley, un poco contra la ley, violando el derecho de propiedad, que significaba un desafío, en cierto modo un desacato a la autoridad. Entonces, esa actitud de toma se fue generalizando posteriormente en los años 60, que aparecen las tomas de universidades, posteriormente de fábricas, de fundos, después de comunas completas en la época de Salvador Allende. Y por eso planteo que el año 69 es clave, pues, porque es cuando aparecen las primeras, digamos, manifestaciones de lo que va a ser el poder popular, ya en los años 70, 71. Las preguntas por Puerto Montt de Víctor Jara, que terminan con, bueno, costándole la vida a Edmundo Pérez Sukovich, luego por haber intervenido en y a los pobladores de Vampiribón. Básicamente lo mismo. Tenemos algunas consultas que ya están hablando sobre el despertar social. Las hace Marcos Álvarez, a ver si podemos desplegarla en pantalla para que también los otros televidentes sepan que estamos conectados con ellos y empiecen también a enviar preguntas. Pregunta básicamente, don Gabriel: ¿Chile está despertando este letargo o la siesta en términos de demandas sociales?
Bueno, no hay duda de que hay un despertar de la ciudadanía, como decíamos, en términos de comenzar a ejercer en cuotas crecientes su soberanía, porque la soberanía siempre radica en la ciudadanía, nunca en la ley, nunca en el Estado, nunca en los políticos en última instancia, siempre en la ciudadanía. Pero estas manifestaciones, yo diría, no solo van en la línea de la pura demanda, eso es más bien de la otra democracia, de la petición, uso del derecho a petición. Aquí hay una presión mucho más precisa en términos de buscar soluciones, exigir las soluciones y no hay, digamos, tranquilidad hasta que no se obtienen. Caso de la movilización de la Asamblea Regional de Magallanes, caso de la movilización de la Asamblea Regional de Aysén, que se movilizaron hasta incluso desconocer allí la autoridad de los intendentes, gobernadores, Claro. etcétera, para lograr finalmente, frente al gobierno y directamente con él, obtener lo que querían, ¿no? Entonces, por esa razón yo creo que no es solo demanda, aquí hay también propuesta y en algunos casos incluso una imposición de las soluciones que se proponen. Sobre lo mismo, usted habla de una crisis política, me da la impresión haber entendido, cuando el ciudadano empieza a autogobernarse. ¿Por qué se pierde la confianza en las personas que están destinadas a llevar las directrices del país? O de las instituciones. Exacto. Se supone que en una democracia moderna, ¿no es cierto?, existe un gobierno, existen diputados, existe un parlamento que representan a la ciudadanía y la ciudadanía delega en ellos su soberanía. Pero muchas veces estos mecanismos de representación se distorsionan, se traicionan inclusive, y aparece este fenómeno típico de la clase política. La clase política, si existe, implica que se han roto los mecanismos de representación directa de la ciudadanía, porque la clase política se reproduce a sí misma como tal, ¿no? Se van reproduciendo en los cargos, en definitiva ellos mantienen incluso dinastías en situaciones de representación sin responder a mandatos ciudadanos, sin responder a instructivos ciudadanos, y eso es un lesionamiento de los principios de representación y soberanía. Por eso que poco a poco los distintos grupos ciudadanos comienzan a autorrepresentarse en primera instancia y posteriormente a ejercer soberanía en términos de imponer soluciones, que es lo que estamos viendo últimamente en Chile. Don Gabriel, sobre lo mismo están consultando por Twitter una reflexión que va en esa misma línea. La vamos a ver, la hace Roberto Rodríguez. Alain Twint afirma que los movimientos sociales se desvinculan de la política. ¿Cómo enfrentar entonces al gobierno, al Congreso y a los partidos políticos? Bueno, si aparecen movimientos sociales que progresivamente se desvinculan de la política convencional y que incluso tienden a desconocer, aunque sea por un tiempo, a las autoridades locales, como ha ocurrido en Magallanes y ha ocurrido recientemente en Chiloé, es que entonces los movimientos ciudadanos van a tener que seguir en ese camino, que es desarrollar su soberanía, y la soberanía se desarrolla cuando usted comienza a construir desde abajo, libremente, según la voluntad ciudadana, deliberadamente, el orden social, ¿no es cierto?, que mejor puede representar los intereses del pueblo. Y eso significa que se ejerce la soberanía para construir Estado y construir mercado, ¿no?, y construir el orden social que es benéfico para todos. Y es eso lo que se está observando poco a poco en Chile, porque hay bastantes grupos e incluso asambleas territoriales que están planteando la necesidad de ir convocando a una asamblea constituyente para dictar una nueva constitución. Pero eso, don Gabriel, es positivo que aparezcan líderes como Iván Fuentes, que de hecho vamos a estar conversando con él en algunos momentos más durante la noche en Canal 24 Horas, que desafíen a la autoridad, al gobierno, en este caso a la intendenta de Aysén, y den sus ideas a plantear como una verdad absoluta. Usted, de hecho, su último libro habla sobre las asambleas constituyentes, se llama El Poder Popular Constituyente en nuestro país. Claro. ¿Es bueno? Yo diría que sí, porque el valor fundamental que existe en las sociedades es la libertad de opinión, la libertad de deliberación y sobre todo la soberanía que debe ejercer siempre la ciudadanía, ¿eh? Porque la soberanía, repito, no está en el Estado ni en la ley. Entonces, cuando el Estado ya pierde contacto con la ciudadanía, pierde capacidad representativa, como es el caso del sistema político chileno actual,
que tienen, ¿no es cierto?, niveles de desconfianza y no credibilidad por parte de la ciudadanía que llega al 90% promedio, depende de la instancia, puede ser más, puede ser menos. Cuando ocurre eso es que estamos viviendo una crisis de representatividad grave, ¿eh? Y en ese caso es bueno que el problema se solucione a través del ejercicio de la soberanía popular. Y nunca el ejercicio de la soberanía puede ser negativo. Puede ser tal vez inconveniente, riesgoso para la clase política misma, que no le gusta que la soberanía entre en escena. Cada vez que en la historia de Chile la soberanía ha entrado en escena, los políticos se indignan, se asustan y dicen anarquía, ¿no? Y entonces echan mano de cuánta ley han creado para defender el Estado contra la soberanía popular, que es el caso que estamos viviendo en el día de hoy. Quiero preguntarle también sobre la violencia en estas manifestaciones, pero eso va a ser más adelante. Hay una pregunta que habla también en relación a lo que estamos conversando con don Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006. La hace Ana Enríquez. Estos movimientos son derechos de expresión, pero este siempre será el camino para llegar a un objetivo. ¿Hay otros medios, aparte de los movimientos sociales? ¿Hay otros medios para poder lograr objetivos populares? Bueno, si un sistema político tiene mecanismos de participación ciudadana, y no solo de negociación en el caso de huelgas o movimientos de ese tipo, de participación efectiva de la ciudadanía a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional, entonces es un canal, ¿verdad?, institucionalizado, constitucional, que permite resolver los problemas por una vía normal, oficial y legal. Pero si no existen mecanismos de participación para la ciudadanía, que es el caso de Chile, nunca hemos tenido mecanismos de participación ciudadana en los tres estados que hemos tenido, el del 33, 1833, 1925, 1980, y por tanto la ciudadanía, los problemas que se van acumulando en ella por efecto de un sistema que ella misma no ha creado, la obligan entonces a irrumpir con la protesta, con la violencia y en última instancia, cuando descubre realmente que es soberana, a desarrollar movimientos sociales como lo que hoy día estamos viendo, ¿no? Claro, hay una pregunta que habla precisamente de eso y de un hecho bastante puntual. A ver, lo voy a enviar a el switch. Porque usted hablaba de que estos movimientos nacen principalmente en el año 69, está el gobierno de Salvador Allende, luego viene el gobierno de Pinochet, donde hubo muchas manifestaciones ciudadanas. Sin embargo, exacto, durante los 20 años de la Concertación, pareciera que hubo una baja de estos movimientos, y de eso habla la pregunta que vamos a desplegar en pantalla. Para Salazar dice: ¿cuál es su tesis sobre la desmovilización social producida en Chile durante los 20 años de la Concertación? Que, de cierta manera, vuelve a reflotar durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Bueno, respecto a dos cosas, y brevemente, porque no, serían temas para una gran conversación, ¿no? Bueno, lo están invitando acá de una universidad, le cuento ya. Bueno, de una parte está el hecho de que los movimientos sociales no siempre existen, no siempre se mueven cuando están en la calle, cuando se configuran visiblemente, como hoy día, por ejemplo. Porque esos son movimientos de masas, ¿no? Los movimientos sociales no solo marchan, no solo están en la calle, piensan, ¿ah? Y piensan en su casa. Piensa uno dentro de sí mismo, callado, saca conclusiones, ¿verdad? Lo que le pasa a otros. Se mueve cuando uno piensa, se mueve cuando se conversan 2, 3 personas, se mueve cuando comienzan a deliberar los jóvenes en una población, o todos los ciudadanos de Magallanes, o los ciudadanos de Calama, los ciudadanos de Arica, o los estudiantes, o los profesores, ¿eh? Y aunque no hay movimiento en la calle, hay movimiento interno, cultural, reflexión, desarrollo de pensamiento, deliberación, conversación, diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el periodo más o menos, diría uno, las últimas movilizaciones fueron cuando se decidió plebiscito en Chile, sí, contra claro. Pinochet, ¿no es cierto? Fue la gran manifestación callejera, ahí como casi 1,5 millones de personas, y después no encontramos grandes movilizaciones. Pero fue un periodo en que la ciudadanía reflexionó profundamente, ¿eh? No se movió en la calle, pero pensó, y eso sí que yo lo conocí bien, porque estuve en Chile en todo ese periodo. ¿O había miedo a perder la democracia, como se dijo en algún momento? Yo diría que los políticos tenían miedo a perder la democracia, no el movimiento popular, porque fue el movimiento popular el que se planteó en 22 jornadas nacionales de protesta durante la dictadura, contra Pinochet, claro. Pero ahí, después esto del año 90 termina.
Termina, yo diría, porque bueno, la concertación se jugó por una transición negociada, ¿no es verdad? De alguna manera paralizó las movilizaciones populares, enfrió, qué sé yo, desautorizó las ollas comunes, enfrió las movilizaciones, incluso yo lancé un libro en ese periodo que le hicieron 3 lanzamientos, pero para destruir el libro, porque precisamente plantea otra alternativa distinta a la concertación, pero el movimiento popular quedó a la expectativa porque fue él el que luchó contra Pinochet, él se jugó la vida en la calle, ¿eh? Y la transición, sin embargo, no se hizo a favor de ese movimiento popular, fue por arriba, fue una transición pactada por arriba. Entonces, se generó allí, que es la segunda parte de la respuesta, un periodo de reflexión interna, ¿qué hacemos? Porque por otro lado, como que se le dio a la concertación una marcha blanca. Bueno, ellos eran demócratas, ellos eran incluso socialistas en los años 60, socialismo cristiano, socialismo marxista, socialismo republicano, según el partido. Y terminan ocupando el neoliberalismo. Y claro, en cambio, nos fuimos dando cuenta de a poco, después del año 1990, de que estaban gobernando al estilo neoliberal, administrando muy bien la herencia que le dejó Pinochet, y por eso nos demoramos como 20 años en darnos cuenta que lo que creíamos que eran nuestros amigos, en rigor eran tan neoliberales como nuestros enemigos de los años 80. Entonces yo creo que eso es lo que ocurrió por abajo, eso me consta, porque fueron los jóvenes los que al principio comenzaron a apartarse de esto con el no estar ni ahí, ¿te acuerdas en esa época? El no estar ni ahí. 96. Las mujeres de población también comienzan a apartarse, buscar otros caminos, y este proceso el que comienza recién después de la crisis asiática a aflorar arriba. Entonces, el pingüinazo del 2006 no es sino la ruptura en la superficie de este proceso interno que venía por abajo, reflexión local, reflexión en las poblaciones, y que naturalmente no se manifestó como grandes movilizaciones callejeras ni en pro ni en contra de la concertación. Hay que tomar en cuenta eso. Hay una consulta bastante interesante que habla sobre las libertades personales, a ver si la podemos desplegar para que don Gabriel la pueda responder. La hace Julio Acevedo. Para Gabriel Salazar, ¿cómo se conjuga la soberanía popular con la libertad individual? ¿Cómo evitar que se caiga en demagogia o populismo? Bueno, es un gran tema. Hay que considerar que nos aportan mucho los televidentes. Sí, esta es la gracia de estar en directo. Sí. Exacto. Bueno, hay que considerar que la soberanía es una potestad de una comunidad, no del individuo. El individuo no es soberano. La comunidad es soberana porque para que haya una decisión soberana tiene que haber una deliberación colectiva. Es una decisión, la soberanía es una decisión colectiva de una comunidad. Y la soberanía se ejerce fundamentalmente para construir el orden social que necesita un pueblo, ¿no? Y un orden social no lo construye un individuo, lo construye una ciudadanía, un conjunto de ciudadanos que deliberan para tomar una decisión consensuada. Entonces la soberanía por eso siempre implica diálogo, deliberación, comunidad, grupo, colectividad. Lo que ha hecho el capitalismo liberal desde que nació el mundo es destruir el derecho de las comunidades, destruir el concepto de soberanía comunitaria y levantar los derechos individuales. Por eso es que ahí aparece el derecho individual expresado en un voto individual. El voto individual no implica deliberación, no implica por tanto soberanía. Entonces, si hay voto individual en una economía, digamos, neoliberal, en un Estado liberal, ¿verdad? Eso entra en contradicción con la comunidad porque ésta va a querer destruir ese tipo de modelo. Pero el individuo, dentro de una comunidad, no hay contradicción. Yo estoy haciendo muchas consultas, don Gabriel, y utilizo la Internet para hacerlo y tener la vía de comunicación con los televidentes. Y sobre eso consulta precisamente Sergio Uribe, pero él va un poco más allá. Pregunta, ¿qué rol ve usted en las redes sociales? ¿Hay algún símil quizás con la revuelta árabe? Este nuevo sistema de comunicación que tenía, o lo que conversábamos fuera de cámara de la misma televisión, que han cambiado los hábitos de la gente. Volviendo al tema de Sergio, las redes sociales, ¿cómo han articulado la comunicación entre las masas, entre los individuos? Es que hay dos conceptos de redes sociales, ¿no? Está la red social en su origen puro, sociológico, que es la asociatividad ciudadana horizontal, ¿no?
en plena dictadura, ¿no es cierto?, los chilenos del pueblo se buscaban los unos a los otros, ¿no? Y se relacionaban horizontalmente, conversando, qué sé yo, en las capillas, en las parroquias, en el resort del arzobispado ahí en Punta de Chalca, en los escondrijos de las poblaciones, en los pasajes, etcétera. Mucho diálogo horizontal, ¿no?, oral, verbal, y esa red de relaciones orales fue lo que fue constituyendo un tejido ciudadano comunitario, y de ahí comenzaron a surgir las protestas y posteriormente todos estos movimientos sociales que estamos viendo. Fue la primera red social. Claro, la conversación oral en los años 80 y comienzo del 90 no usaba estos aparatos. Era verbal, cara a cara. O el panfleto, claro, o el rayado. Claro. En cambio ahora todo este sistema de celulares, Twitter, qué sé yo, ha permitido perfeccionar eso y extender, porque la relación oral exige cara a cara, ¿no es cierto? Pero este aparato permite que se extienda por todo Chile. Entonces, por ejemplo, me tocó estar presente no hace mucho en un congreso nacional del pueblo lafkenche, que se hizo en Carahue, en el sur, y ellos discutieron todos los problemas que tenían que discutir y todo lo grabaron, todo lo copiaron en laptops, y al día siguiente el video de su congreso ya estaba en la red. Bueno, de hecho esta misma Claro. entrevista, don Gabriel, en algunos momentos más está en 24horas.cl, donde aparte de la gente que lo está viendo ahora y la gracia que ellos pueden participar, lo pueden volver a revisar, lo puede ver gente que Claro. no lo vio y lo pueden ver del extranjero. Entonces el mensaje, lo clásico del diálogo, el emisor con el receptor, se multiplica por muchas veces. Sin lugar a dudas, por eso es que ¿Esto va a cambiar la sociedad? la asociatividad ciudadana, que partió con los años, qué sé yo, digo, de Allende y se multiplicó con la dictadura, ahora con este sistema tecnológico, digamos, de comunicación, se ha densificado a todo desde Arica a Magallanes. Entonces, los mismos debates, los mismos términos, las mismas referencias a ciertos personajes que están, qué sé yo, de alguna manera haciendo análisis, los encontramos desde Arica a Magallanes. Entonces, por eso estamos en presencia de un fenómeno que está madurando lentamente como movimientos sociales y como movimientos ciudadanos. Estamos recién comenzando. Y este mensaje puede expandirse a todos los lugares de forma inmediata. Me gustaría hacer un poco el símil con lo que pasó en Aysén. Esto es un problema de centralismo clásico de Chile por su geografía, un país largo y angosto. Es un problema de la regionalización. ¿Cómo explica usted lo que ocurrió en Aysén, en donde ellos manifestaban de cierta manera abandono de parte del gobierno central? Bueno, hay que considerar que el Estado chileno fue construido desde Santiago, por Santiago y para Santiago, donde predominaba una élite mercantil que estaba vinculado con el comercio exterior con Perú, con Argentina, Desde con Portales. España, Diego Portales en adelante. Adelante. Chile fue construido como nación unitaria y centralizada desde Santiago y para Santiago. Por esa razón la historia del siglo XIX no es sino la historia del empobrecimiento de las provincias, porque lo que producían, las riquezas que producían, aunque se exportaban al extranjero, las ganancias se concentraban en Santiago. Por esa razón las provincias se fueron empobreciendo y Santiago fue creciendo, y al empobrecerse las provincias comenzó la emigración campo-ciudad y Santiago se va a convertir, ¿verdad?, en lo que es hoy día, una ciudad gigantesca, una cabezota urbana con respecto a un país esmirriado. Que se refleja en el gobierno también. Claro, llevamos prácticamente 200 años de centralismo, pero recalcitrante, ¿no? Porque en este país nunca han habido asambleas provinciales, por ejemplo. Y por eso usted las considera importantes. Por eso es que el despertar de ahora de las regiones es una especie de despertar después de 200 años de un adormecimiento frente al centralismo abusivo de Santiago. Entonces, esto va en serio, esto va en serio. No hay Porque vuelta así atrás. como está Magallanes, Aysén, está Calama, está Arica, está Copiapó, Valparaíso un poquito más disperso, Concepción un poquito más disperso, y aquí en Santiago tenemos movilizaciones por comuna, asambleas territoriales por comuna, o movimientos como el de los pobladores que están emergiendo con mucha fuerza. Hay un movimiento, diría uno, de rebote en contra de este centralismo, y realmente los políticos deberían considerar seriamente esto si van de alguna manera a ayudar a que estos fenómenos encuentren una solución feliz y que no sea de nuevo otra fuente de conflicto,
como fue en el siglo XIX. Que cobró la vida que tuvimos guerras civiles, es decir, el año 30, el 37, el 48, el 52, 59, incluso el 91. Sobre lo mismo están consultando por la violencia. Rodrigo Garrido hace esta consulta y me gustaría linkearla con una pregunta que quiero hacer yo. Señor Salazar, ¿este es Estado empresarial policial que mezcla la seguridad pública con las demandas sociales para neutralizarla? Bueno, no hay duda que Chile ha sido gobernado desde 1830 con Diego Portales por una élite mercantil. Una élite mercantil. ¿Ya? Hemos sido dominados siempre por un tipo de burguesía mercantil, no industrial. En Chile no tenemos burguesía industrial, no hemos tenido nunca burguesía industrial. Siempre hemos tenido una élite mercantil. Y hoy día la prueba es esa, ¿no es cierto? Hoy día nos gobierna el retail, que le llaman. Retail en el fondo son almacenes, porque estamos con cuentos, son grandes almacenes. Y la lógica del retail, ¿no es cierto?, es de alguna manera unirse al mercado mundial, por tanto exigen apertura al mercado mundial, libre cambismo, y por eso tenemos más de 60 tratados de libre comercio con distintos países del mundo en este momento. Somos el país más abierto, el tercer país más abierto del mundo, superado solo por Hong Kong y Singapur, ¿no? Es un récord ya de apertura total al mercado mundial. Entonces, ¿qué significa eso? Significa eso fundamentalmente que el Estado tiene que reprimir todos los movimientos que busquen desarrollar la producción, la industria o favorecer a los productores, porque la lógica mercantil aplasta a los productores. Eso es un hecho, ¿no? Basta ver cómo tratan, por ejemplo, por decir algo, el Jumbo a sus proveedores, ¿no? Qué sé yo, los que producen la leche, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y esa lógica tiene que ser represiva porque la cuota de ganancia que se aplica en la compra de los productos a los productores locales es muy alta, es muy alta. Y luego, muy unida a los productores están los trabajadores. Entonces, por eso es que este sistema necesita asegurar una alta cuota de ganancia por vía mercantil financiera para expandirse al exterior. No invierten en Chile, no se desarrollan las fuerzas productivas con inversiones locales, se invierte afuera en lo mismo, por eso que Cencosud invierte sus ganancias en Argentina, en Perú, en Colombia, en Brasil, lo mismo Falabella, lo mismo los otros miembros del retail. Entonces tenemos esta situación de que no se invierte internamente, de ahí que se necesita tener empleo precario. Hoy día tenemos una enorme cantidad de trabajadores precaristas, ¿no? Más de la mitad son precaristas, ¿no? El propio Mercurio dice que de 100 empleos nuevos que se crean, 70 duran menos de un año, ¿no? Entonces hay precariedad y por eso es que hay movimiento social. Ahora, eso la única manera de mantenerlo es con un Estado centralista, con leyes que defienden la estructura institucional del Estado y con cuerpos especiales de carabineros para reprimir, que es lo que se puso en acción en Aysén. ¿Y por eso se termina siempre este tipo de manifestaciones con violencia? Es clarísimo el caso en Aysén. En Aysén todas las localidades, ¿no?, se unieron para protestar y espontáneamente levantaron más de 60 barricadas en toda la región. Y cada pueblito, o qué sé yo, villorrio local, lo hizo por sí mismo. Entonces, claro, el cuerpo de carabineros local no pudo hacer nada. Y tuvieron que no llamar pudo a hacer Santiago. nada. Y mandaron el cuerpo especial que fue al choque. Ahí está el hombre. Y justamente conversamos con él allá y le produjo una gran impresión el hecho de que los ayseninos, después de eso, ahora tienen una memoria de sí mismos, pero espectacular. Porque y una identificación. Sí, una identidad muy fuerte y un sentido, tenemos soberanía. Como lo que pasa mucho en Magallanes. Claro. Ambas asambleas se mantienen. Gabriel Salazar, se me fue el tiempo, pero hay muchas consultas que están haciendo. Lo comprometo con otro día, yo sé que es tarde, pero tenemos tiempo para conversar, fue media hora, así que queda invitado para una próxima vez. Ojalá que tenga tiempo. El tema en realidad es muy grande, así que... Quedamos para una segunda parte. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hubo algunas marchas que convocaron también en las principales capitales regionales de Chile. Y queremos hablar de este tema con el historiador Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia del año 2006. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos
a esta hora, en directo en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre el pasado, el presente y el futuro de los movimientos sociales en nuestro país. Y que primero, no es poco. Tenemos bastante tiempo, están llegando también consultas a través de Twitter, pero es preguntar sobre si esto es un despertar ciudadano del chileno por la lucha de sus derechos o son situaciones puntuales. Me refiero a la marcha de los estudiantes, a las movilizaciones de Aysén, a lo que pasó hace un tiempo atrás en Calama, también en el norte de nuestro país y en otras regiones que están cada día más manifestándose, a diferencia de lo que pasaba antes. Sí, no hay duda que hay un despertar de la ciudadanía en términos que tiende a hacer por sí misma las cosas que antes esperaba que los políticos resolvieran por ella, ¿no? Porque antes, en la otra democracia, en la época de los gobiernos, qué sé yo, de Eduardo Frei Montalva o de Salvador Allende, en rigor teníamos movimiento de masas, ¿no? El movimiento de masa implica que la gente está en la calle celebrando, saltando, pidiendo, derecho a petición o protestando, pero no deliberando y no decidiendo. Hoy día, en cambio, tenemos movimientos sociales, no de masas, en donde las bases sociales reflexionan acerca de los problemas que le afectan y en función de eso actúan, así no están dirigidos desde arriba, no espera tampoco que les resuelvan las cosas, tienden a resolverlo ellos mismos, y por eso es que estamos viviendo un periodo nuevo en la historia de Chile. Bueno, Carabineros cifró la marcha este día miércoles en 48.000 personas. Los organizadores cuadraron en 80.000 los asistentes a esta multitudinaria marcha por los cambios en la educación pública que se dio en Santiago y también en diferentes regiones de nuestro país. En la primera marcha del año, entonces, los nuevos dirigentes estudiantiles lograron reactivar este movimiento y concentrar a una gran cantidad de personas que marcharon por el centro de la ciudad de Santiago. El recorrido los llevó desde Plaza Italia a un escenario dispuesto por los estudiantes en la estación Mapocho, donde se llevó a cabo entonces un acto cultural. Los estudiantes cifraron, ya lo decíamos, en 80.000 personas esta nueva congregación para buscar reactivar el petitorio de educación gratuita y pública. Al finalizar hubo algunos hechos de violencia aislados que terminaron con un saldo de 69 personas detenidas y 9 carabineros heridos. En regiones también en que tenemos movimientos sociales típicamente ciudadanos basado en una percepción creciente de la soberanía, y eso es positivo porque significa, yo diría, una especie de regeneración o refundación del concepto de la política. ¿Cuándo cifra usted esta reformulación de movimientos ciudadanos? Por lo que he leído, usted pone el año 1969 como un año clave para, de hecho antes de que asumiera Salvador Allende. Sí, sin duda, desde que en Chile aparece, por ejemplo, el movimiento de las tomas, ¿no? Tomas de sitio, tomas de terreno, que iniciaron primero los callamperos, que se llamaron, después los pobladores, los campamentos. Aparece esta tendencia que la ciudadanía resuelva por sí misma, en ese caso, el problema de la vivienda, o por lo menos del sitio, y de una manera tal que implicaba moverse en el filo de la ley, un poquito al margen de la ley, un poco contra la ley, violando el derecho de propiedad, que significaba un desafío, en cierto modo un desacato a la autoridad. Entonces, esa actitud de toma se fue generalizando posteriormente en los años 60, que aparecen las tomas de universidades, posteriormente de fábricas, de fundos, después de comunas completas en la época de Salvador Allende. Y por eso planteo que el año 69 es clave, pues, porque es cuando aparecen las primeras, digamos, manifestaciones de lo que va a ser el poder popular, ya en los años 70, 71. Las preguntas por Puerto Montt de Víctor Jara, que terminan con, bueno, costándole la vida a Edmundo Pérez Sukovich, luego por haber intervenido y a los pobladores de allá, pues, de Pampiriguán. Básicamente lo mismo. Tenemos algunas consultas que ya están hablando sobre el despertar social. Las hace Marcos Álvarez, a ver si podemos desplegarla en pantalla.